Bien, buenos días o buenas tardes. Vamos a continuar con la lección siguiente del tema 4, referidos a la intimidad y confidencialidad. Esta es una cuestión en términos jurídicos y filosóficos que tiene muchas caras, muchas facetas. Es una cuestión compleja que es abordado desde el mundo del derecho, además desde distintos puntos de vista. Vamos a revisar los aspectos principales de cada una de estas facetas. Por razones de tiempo no podremos realizar una exhaustiva revisión de toda la sentencia y toda la normativa, pero nos vamos a centrar en aquellas cuestiones más esenciales que suelen encontrarse en la práctica profesional. ¿Por qué podemos afirmar que la persona es el signo más digno de la realidad natural? ¿Por qué la persona tiene una dignidad intrínseca diferente o superior a cualquier otro ser de la naturaleza, animal, vegetal? Esta dignidad, que funciona como base o fundamento de todos los derechos, entre ellos el de la intimidad, el de la confidencialidad, ha sido tratado por múltiples autores a lo largo de la tradición filosófica. Aristóteles definió la dignidad como algo vinculado al principio de racionalidad. Establecía tres tipos de alma: un alma vegetativa, una alma irracional y otra racional, y el ser humano, como dotado de alma racional, era más digno de consideración y de respeto. En el mismo sentido, Santo Tomás, solo que en este caso la dignidad es consecuencia de un don de Dios, la razón. Dios ha dado a los humanos la razón, que es el instrumento que les permite discernir y seguir las leyes naturales y universales. Es lo que les confiere un estatuto particular en el conjunto de las criaturas de Dios y una situación superior a la de los animales. Según esta tradición cristiana, el amor de Dios se extiende a todos los seres humanos, entendidos individualmente a pesar de su comportamiento a menudo corrompido por el pecado. El valor que Dios les confiere es un don y no algo que sea fruto del. Para Kant, la dignidad humana es consecuencia de la autonomía para normarse. La dignidad supone la presencia de una voluntad autolegisladora, es decir, capaz de darse a sí mismo la norma de conducta. Los seres racionales se llaman personas porque su naturaleza los distingue como fines en sí mismos, esto es, como algo que no puede ser usado meramente como medio. Desde el punto de vista kantiano, digamos, el sentido o la razón de la dignidad humana es la capacidad que tiene el ser humano de darse normas a sí mismo, de saber o de ser capaz de discernir lo bueno de lo malo. Peter Singer da una versión absolutamente diferente. La dignidad aquí es consecuencia de la capacidad de sufrimiento. Si un ser sufre, no puede haber justificación moral alguna para la negativa a tener en cuenta su sufrimiento. Cualquiera que sea la naturaleza del ser, el principio de igualdad requiere que el sufrimiento sea considerado de igual manera que igual sufrimiento de otro ser, en tanto en cuanto se pueden establecer comparaciones de esta índole. Si un ser no es capaz de sufrir o de experimentar gozo o felicidad, no existe nada para tener en cuenta. Esta es la razón por la que el límite de la sensibilidad es el único límite defendible de preocupación por los intereses de los demás. Señalar este límite mediante alguna característica como la inteligencia o la racionalidad sería restringirlo de forma arbitraria. ¿Por qué no elegir otra característica como por ejemplo el color de la piel? La filosofía de Peter Singer abre la puerta a la consideración de animales como dignos de protección, dado que por su capacidad de sufrimiento y por la igualdad que hemos de tener en el respeto a los distintos intereses, deben ser objeto de la protección propio de su dignidad. Para Hugo Tristan Engelhardt, en cambio, el sentido de la dignidad deviene de la capacidad de dar el permiso. Hugo Tristan Engelhardt estudia la posibilidad de creación o de elaboración de una ética para sociedades plurales. No todos los seres humanos, señala, son personas, no todos son autorreflexivos, racionales o capacidad de formarse un concepto de la posibilidad de culpar o alabar. Los seres humanos que no son personas no están capacitados para dar permiso por sí mismos,
y son otros los que consentirán por ellos. Como seres no personales estarán sujetos al dominio de otras personas que podrán decidir sobre su destino, incluso señala acerca de su vida. Así lo señala en los fundamentos de bioética, que él indica que el principio de permiso es la piedra angular de la dignidad de las personas. Bien, el derecho, como siempre, suele actuar de una forma más práctica. El artículo 10 de la Constitución señala lo siguiente: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Este artículo 10 además es el pórtico al título primero de los derechos y deberes fundamentales. Y el artículo 18, referente a la intimidad personal y familiar, señala lo siguiente: se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y el punto 4, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Este artículo 18 además se configura como un derecho fundamental, es decir, especialmente protegido según establece el artículo 53 de la Constitución. Bien, esta protección a la intimidad, por tanto, se puede abordar desde tres ámbitos o cuatro. Hemos puesto tres, pero realmente son cuatro posibles. En primer lugar, desde el ámbito de una protección civil al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, según la Ley Orgánica 182 de 5 de mayo. Desde un punto de vista de protección de datos, la Ley Orgánica 1599, en el ámbito de los derechos relacionados con la autonomía del paciente, y aquí citaremos la Ley General de Sanidad 1486 y la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, o incluso del ámbito de la protección penal de la intimidad mediante los artículos 197 y siguientes del Código Penal. Todas estas materias pueden ser englobadas dentro del estudio de la cuestión que nos ocupa. Empezando por el primero, la Ley Orgánica 182 de 5 de mayo de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, señala en su artículo segundo lo siguiente: la protección civil del honor quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales, atendiendo al ámbito que por sus propios actos mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia. Ya un poco nos viene a indicar cuál es el ámbito de esta intimidad, en el sentido que ésta está determinada por los propios actos del interesado, los propios actos que mantenga cada persona reservado para sí mismo o su familia. Esto es, cada persona va a establecer su ámbito de intimidad. No existen terceros que puedan determinar cuál es el ámbito de intimidad de cada cual. El artículo 7 señala los supuestos que se establecen para determinar que son intromisiones ilegítimas en el ámbito de la intimidad personal y familiar. 1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos, de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas. Ojo, el simple emplazamiento ya es una intromisión ilegítima. 2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción. La utilización en este caso. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación o buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memoria u otros escritos personales de carácter íntimo. 4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela. 5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ello. 6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. 7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Todos estos supuestos darían lugar a responsabilidad, y esta responsabilidad sería civil, es decir, daría lugar a una indemnización de daños y perjuicios por la misma. Estamos, pues, no lo olvidemos, en ese ámbito, una responsabilidad civil
que daría lugar al resarcimiento de los daños y perjuicios causados al interesado. El concepto de intimidad, por ello, es algo inasible, es un concepto cambiante a lo largo de la historia. Es un concepto subjetivo, es decir, cada persona lo va a determinar por sus propios actos. Es un derecho de disposición, de evitar o permitir a otros el acceso a determinadas zonas vitales. Es una cualidad que forma parte de la dignidad humana y de los derechos que le son inherentes. Y sobre todo es un ámbito reservado para el desarrollo del ser humano. La definición y la determinación de estos supuestos ha venido desarrollándose por distintas sentencias de los tribunales. Recogemos aquí algunos párrafos relevantes de algunas sentencias. La sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de mayo del 2000 indica que corresponde a cada individuo reservar un espacio más o menos amplio según su voluntad, que quede resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio. Y en correspondencia puede excluir que los demás, esto es, las personas que de uno u otro modo han tenido acceso a tal espacio, den a conocer extremos relativos a su esfera de intimidad o prohibir su difusión no consentida. Pues a nadie se le puede exigir que soporte pasivamente la revelación de datos reales o supuestos de su vida personal o familiar. ¿Cuáles son los límites de la intimidad? Como todos los derechos, tiene sus límites y sus límites vienen determinados por otros derechos. Esta sentencia viene a indicar que el criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad de las intromisiones en la intimidad de las personas no es el de veracidad, sino exclusivamente el de relevancia pública del hecho divulgado, es decir, que su comunicación a la opinión pública, aun siendo verdadera, resulte ser necesaria en función del interés público del asunto sobre el que se informa. Es decir, determinados hechos, sean o no ciertos, pueden ser de relevancia pública y ello podría suponer que es legítimo esa intromisión. Otra cuestión a conocer es el uso de la imagen. Y aquí traemos a colación la sentencia del Tribunal Supremo del 7 de octubre de 1996. El derecho a la imagen trata de impedir que sea reproducida o dada a conocer públicamente. El sentido que la persona tiene de su propia individualidad impone la exigencia de reserva o de que sea ella misma quien deba consentir la reproducción de su imagen. Este derecho de la personalidad solo puede limitarse por el propio titular, consintiendo la divulgación de su propia imagen o por la ley, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. Es decir, nadie puede hacer uso de la imagen de una persona si no es con su consentimiento o en las excepciones establecidas en el artículo 8.2 de la Ley 182, que son las que hemos indicado, el ejercicio, personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público cuando la imagen de la persona tenga un carácter puramente accesorio. Así lo indica en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica. En materia de menores, la Ley Orgánica 196 establece en su artículo 4 que los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como el secreto de las comunicaciones. Pero vean ustedes el apartado 3 de ese artículo que dice que se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales. Vean aquí que aun existiendo un consentimiento del menor, no es posible, se puede entender como una intromisión ilegítima si la utilización de la imagen es contrario a su honra o reputación. Y eso es así aun cuando el consentimiento haya sido prestado por el menor o sus representantes legales. Esto es la razón por la que las imágenes de los menores son normalmente sujetas a procedimientos de anonimización para evitar
que se pueda menoscabar su honra o reputación. Así pues, si hemos dicho que el honor y la intimidad personal y familiar ha de ponderarse con el derecho a la información, nos vamos a detener en esta sentencia del Tribunal Supremo, la 807/2013. Lo que viene a decir, la ponderación debe tener en cuenta que la libertad de expresión comprende la crítica de la conducta del otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática. La ponderación debe tener en cuenta si la información o la crítica se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, pues el peso de la libertad de información y expresión es más intenso, como se establece en el artículo 8.2a que ya hemos visto anteriormente, en relación con el derecho a la propia imagen, aplicando un principio que debe referirse también al derecho al honor. La proyección pública, dice la sentencia, se reconoce en general por razones diversas, por la actividad política, por la profesión, por la realización de un importante suceso. Así, quien de modo u otro hace de la exposición personal a los demás su modo de vida y acepta instalarse en el mundo de la fama, no solo está contribuyendo a delimitar el terreno reservado a su intimidad personal, sino que también se somete al escrutinio de la sociedad. Es lo que decíamos en este caso con el artículo 2 de la Ley 1/82, que señalaba que el ámbito de la intimidad de cada persona era determinado por sus actos. El otro aspecto que debe tenerse en cuenta, o la otra óptica, ya vamos por la segunda faceta, es la cuestión de protección de datos. Esta materia se regula por la Ley Orgánica 15/99 y es una cuestión compleja que requeriría un estudio muy exhaustivo. No obstante, damos las claves principales. Según el artículo 4, la calidad de los datos señala que los datos de carácter personal solo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlo a dicho tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de estos con fines históricos, estadísticos o científicos. En los supuestos de recogida de datos, el artículo 5 de esta Ley Orgánica 15/99 señala esto que ustedes ven: los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco, en primer lugar, de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de estos y los destinatarios de la información, del carácter obligatorio facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas, de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante. Estos, que es lo que normalmente se llama la cláusula ARCO, debe explicitarse en todo acto de recogida de datos que sean solicitados a los ciudadanos. Los problemas en el ámbito asistencial, no obstante, suelen derivar del hecho de la comunicación de datos. Es decir, una vez que yo tengo datos guardados, informatizados, ¿en qué caso puedo cederlos a terceros? La cuestión de la comunicación está regulada en el artículo 11. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento solo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, con el previo consentimiento del interesado. Bien, aparece aquí cuestiones que son claras. Primero, solo pueden ser cedidos para fines directamente relacionados con las funciones del cedente y del cesionario, y además el previo consentimiento. En términos, así en su contrario, no será posible una comunicación de datos sin el consentimiento del interesado.
No obstante, la propia ley establece algunas excepciones. Lo establece el apartado 2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso cuando la cesión esté autorizada por la ley, cuando se trate de datos recogidos en fuentes accesibles al público, cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros, o cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los jueces o tribunales o el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. En el resto de los supuestos no será posible la cesión. Cuando la cesión se produzca entre administraciones públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. Cuando la cesión de datos de carácter personal relativo a la salud sea necesario para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica. Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero cuando la información que se facilite al interesado no le permita conocer la finalidad que destinarán los datos. Este consentimiento será siempre revocable y si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación no será aplicable lo establecido en los apartados anteriores. En términos básicos es necesario siempre que haya un consentimiento para que los datos puedan ser cedidos a un tercero. Solo cuando una ley lo autorice o solo cuando tenga por destinatario el Defensor del Pueblo, los juzgados y este tipo de destinatarios será posible hacerlo sin su consentimiento. El artículo 8 se refiere a los datos relativos a la salud. Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 respecto a la cesión, las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativo a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto a la legislación estatal o autonómica sobre sanidad. La responsabilidad en este supuesto va a ser administrativa, Lo mismo que en el anterior, la Ley Orgánica 182, decíamos que era una responsabilidad civil, aquí vamos a tener sanciones administrativas, multas que están establecidas en la propia Ley Orgánica 1599 y que son impuestas o reguladas por la Agencia de Protección de Datos, que se regulan en el artículo 35 de la propia Ley Orgánica 1599. Las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos pueden ser consultadas en la página web de la misma por medio de la propia utilidad de búsqueda. Aquí les pongo la página web donde pueden acceder, puesto que mediante una búsqueda por palabras pueden ustedes acceder a las distintas cuestiones interpretativas referentes a los casos concretos y a los asuntos que puedan tener. Pasando a la tercera de las facetas, que sería los supuestos de los derechos, lo que llamaríamos los derechos derivados de la autonomía del paciente, tenemos la Ley 1486 de 25 de abril General de Sanidad, que dice que todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias. En el apartado 3, a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren en el sistema público. Y respetando el peculiar régimen económico de cada servicio sanitario, los derechos contemplados en estos apartados serán ejercidos también con respecto a los servicios sanitarios privados. Así que fíjense que todos tienen el derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias y públicas que colaboren con el sistema público. Y también en este derecho se ve ampliado a los servicios sanitarios privados. Y sobre todo la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, en determinados artículos clave. En primer lugar, el artículo 16 referente a los usos de la historia clínica. Aquí lo tienen.
señala que la historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de este como instrumento fundamental para su adecuada asistencia. Ese es el uso de la historia clínica y no otro. Básicamente es un instrumento para el tratamiento. Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten. Obviamente los profesionales van a poder asistir a los pacientes que esté asistiendo. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 1599 y la Ley 1486 de 25 de abril General de Sanidad. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que como regla general quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. Estamos en estos supuestos ante la obligación de anonimizar estos registros antes de cederlos con fines judiciales, epidemiológicos y los aquí señalados. Se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se considera imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínicos asistenciales, en los cuales se estará lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso. Luego estos son los supuestos en que se puede acceder a la historia clínica. Pueden acceder los profesionales, obviamente, pueden accederse con fines judiciales, epidemiológicos, salud pública, de investigación o de docencia, en este caso anonimizados, o puede acceder la autoridad judicial limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso, sin anonimizar si se entiende que es necesario para la investigación judicial. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios solo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones. El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia administración sanitaria. El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto. Las comunidades autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica. Bien, ya hemos hablado, según el artículo anterior, han visto anteriormente quién tenía acceso a la historia clínica. ¿Tiene acceso el paciente? ¿Tiene acceso a otras personas? La cuestión esa se regula en el artículo 18 que aquí transcribimos. El paciente tiene el derecho de acceso, con la reserva señalada en el apartado 3 de este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copias de los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos. El derecho de acceso del paciente puede ejercerse también por representación debidamente acreditada. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogida en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas. Bien, estos son las dos excepciones al acceso del paciente a su historia clínica. No podrán acceder a los datos de terceras personas que aparezcan allí, ni podrán acceder a las anotaciones subjetivas señaladas por los propios profesionales al incluirlos al elaborar la historia clínica. Anotaciones subjetivas son expresiones escritas por los profesionales que, aunque no tengan una naturaleza puramente técnica, sí tratan de poner claro síntomas o hechos de relevancia clínica.
y que puedan resultar pues poco, digamos, poco aceptables cara al exterior, ¿no? Por eso es por lo que la ley establece esa separación. La determinación de estas excepciones hace que la simple entrega de copias literales de la historia clínica no sean procedentes como procedimiento de acceso, dado que debe tutelarse que en el acceso del paciente a su historia clínica no se transmitan estas informaciones que señala este apartado 3. Referente a los pacientes fallecidos, el artículo 4 dice que los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual solo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier caso, el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. No se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales ni que perjudique a terceros. Bueno, a modo de ejemplo y para resolver una cuestión clásica, presentamos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de febrero de 2006 referente a la pretensión de un paciente que pedía que no solo se le permitiera el acceso a los informes de su historia clínica, sino copias de exploraciones realizadas. Viene a decir el Tribunal Superior de Justicia que ningún obstáculo existe en que pueda proporcionarse al paciente copias de las diversas pruebas diagnósticas practicadas, obviamente en la medida en que puedan ser reproducidas, y no exclusivamente de los informes sobre tales pruebas, pues tal limitación, como se ha visto, me refiero a la limitación de no aportarlas, no se encuentra prevista en norma alguna, como tampoco lo está la necesidad de que para obtener copia de las pruebas diagnósticas consistentes en imágenes iconográficas sea necesaria la indicación expresa del facultativo que atiende al paciente. En consecuencia, el actor tiene derecho a que se le entregue copia de su historia clínica completa que excluya las anotaciones atinentes a la intimidad de terceras personas que consten en ellas, así como las anotaciones subjetivas efectuadas por los profesionales que la han elaborado, y que incluya las pruebas diagnósticas practicadas, tales como radiografías, TAC, gamografías y similares, y no solo los informes sobre tales pruebas, en la medida que puedan ser reproducidas. Y por último, fijándonos o deteniéndonos ahora en la protección penal del derecho a la intimidad, vamos a referirnos al artículo 197. En el tema tienen ustedes transcritos otros artículos también referidos a la misma materia de protección penal. No obstante, aquí nos fijamos en este artículo 197, apartados 1 y 2, que vienen a establecer el tipo penal básico. Dice el apartado primero: el que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otros sin su consentimiento se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento, efectos personales, intercepte sus comunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años y multas de 12 a 24 meses. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique o en perjuicio de tercero datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos de un tercero. Para determinar cuáles son los tipos, los caracteres fundamentales del tipo penal, nos hemos referido a una sentencia del Tribunal Supremo número 532/2015 de 23 de septiembre. Véanse cuál era el supuesto de hecho. En atención a las pruebas practicadas, procede a declarar que el acusado Constancio, médico, personal laboral del IBI Salud,
circunstancia que le equipara a la condición de funcionario, aprovechándose de tal condición y utilizando su número de usuario y contraseña personal, entró repetidamente sin autorización y sin que mediara relación asistencial entre ellos, hasta en un total de 25 ocasiones y en el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2010 y 25 de febrero de 2011, en la base de datos del IB Salud para consultar las historias clínicas de sus compañeros en la zona básica de salud de Playa de Palma, doña Eva, don Raimundo, doña Pura, doña Meria y doña Flor, descubriendo con su proceder datos reservados de estas personas de especial relieve salud y por tanto vulnerando su derecho constitucional personal. Como consecuencia de lo mismo, la sentencia establecía una pena de prisión de 2 años y 6 meses y multa. El Tribunal Supremo se refiere a esta cuestión. Dice: antes de analizar la cuestión alegada, conviene destacar que lo que se protege en este apartado segundo es la libertad informática, entendida como derecho del ciudadano a controlar la información personal y familiar que se encuentra recogida en ficheros de datos, lo que constituye una dimensión positiva de la intimidad que constituye el bien jurídico protegido, como recuerda esta sentencia del Tribunal Supremo. Los datos reservados son no tienen por qué ser especialmente sensibles. Según indica la sentencia, en consecuencia y en línea de principio, no importa la trascendencia e importancia objetiva de los datos personales y familiares. No cabe, pues, diferenciar efectos de protección entre datos o elementos objetivamente relevantes para la intimidad, que sería lo único susceptible de protección penal, y datos inocuos, cuya escasa significación les situaría directamente fuera de la intimidad penalmente protegido. Ahora bien, sí debe exigirse que los datos o información pertenezcan al ámbito privado y personal o familiar del sujeto. Hay que distinguir entre la irrelevancia objetiva del contenido e importancia de la información para que la protección penal opere en el caso de datos de carácter personal o familiar a que se refiere el 197.2. En efecto, de una interpretación teleológica y sistemática se debe concluir que el término reservados que utiliza el código hay que entenderlo como secretos o no públicos, parificándose de este modo el concepto del artículo 197.1. Secreto será lo desconocido u oculto, refiriéndose a todo conocimiento reservado que el sujeto activo no conozca o no esté seguro de conocer y que el sujeto pasivo no desea. En definitiva, el mero acceso no integraría delitos, salvo que se acreditara perjuicio para el titular de los datos o que éste fuera íncito por la naturaleza de los descubiertos, como es el caso de los datos sensibles. Esta interpretación integradora acota el ámbito delictivo de otro modo desmesurado y con sanciones graves para conductas en ocasiones inocuas. Quiere decir que es necesario que se produzca el perjuicio para la víctima. Ahora bien, este perjuicio se produce cuando el acceso se refiere a datos sensibles especiales. En este caso, el facultativo es condenado. Se desestima este motivo de recurso de casación del Tribunal Supremo y se señala que, consecuentemente, el motivo debe ser desestimado, pues toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley, formando parte de su derecho a la intimidad. La historia clínica, definido en el artículo 3 de esta ley como el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial, estaría comprendido en ese derecho a la intimidad y además forma parte de los datos sensibles, el núcleo duro de la privacidad, cuyo mero acceso, como hemos descrito, determina el perjuicio de tercero. El del titular de la historia, cuyos datos más íntimos sobre los que el ordenamiento le otorga un mayor derecho a controlar y mantener reservados, se desvelan ante quien no tiene autorizado el acceso a los mismos. En consecuencia, prevalece la pena que habíamos dicho de 2 años y 6 meses. Debe tomarse conciencia, digamos, de lo delicado que es el acceso a datos en perjuicio de terceros sin que exista entre
entre el paciente y la persona que accede algún tipo de título o vínculo que le autorice para ello, porque como pueden ver la protección penal es muy exigente. Bien, con esto terminamos esta lección 4 que, como pueden ustedes recordar o recapitulando, ha tenido, digamos, cinco aspectos a considerar. Primero, las distintas fundamentaciones de la dignidad humana que dan lugar a la consideración de la intimidad. Segundo, la protección civil al derecho al honor y a la propia imagen por la Ley Orgánica 1.82. Segundo, la Ley Orgánica 15.99 en materia de protección de datos. Tercero, la protección referida a los derechos de autonomía del paciente, Ley 41/2002. Y por último, la protección penal del mismo. Como pueden ver, una cuestión compleja y de muchas facetas. Muchas gracias.